Vamos con una puntualización que tiene que ver con el primer filtro para poder saber si un cambio de uso en Barcelona es viable o no. Cambio de uso de local a vivienda. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Aridar. He publicado varios vídeos sobre los cambios de uso y en uno de ellos, que ha tenido muchas visitas y precisamente por ese vídeo pues me han llamado bastantes clientes para realizar visitas de obra para ver si un cambio de uso es viable o no de local a vivienda, pues comentaba que había un dato de filtro total que establecía que si la superficie construida del inmueble, o sea de todo el edificio, zonas comunes, locales, todo lo que haya, viviendas, todo lo que haya entre 80, tiene que dar el número máximo de vivienda. Es decir, que si tú quieres hacer un cambio de uso de un local, pues tienes que contar cuántas viviendas hay ya en ese edificio y ver si el numerito que te da de dividir la superficie construida entre 80, la superficie construida puedes ir al catastro y averiguarla, sumando todas las entidades, pues si ya tienes más viviendas o tienes las mismas viviendas que el numerito que te da, superficie construida del inmueble de todo el edificio entre 80, pues entonces el cambio de uso no es viable. Este es el primer filtro, pero no quiere decir que sea el único filtro. Que yo veo que aquí ha habido gente que ha pensado que era el único filtro y que ya a partir de aquí ya era todo cuestión de ir a hacer una visita, hacer la normativa, mirar con la normativa de habitabilidad, etcétera, etcétera. No. Ese es un primer filtro de andar por casa que, que te elimina, en honor a Pareto, la ley del 80-20, pues te elimina, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el 80% de inmuebles candidatos. Por eso es tan importante conocer la norma. Digamos que tendrías que tener 1 de cada 5 locales son candidatos, pasan este filtro. Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que te quiero decir? Que claro, que tiene que pasar más filtros y aquí sí que es necesaria la visita del inmueble y también son necesarios a la vez unos cálculos urbanísticos que ya son un poco más complejos porque dependen de las normas metropolitanas y también dependen de entrar en el portal urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona y hacer unos cálculos que bueno, para nosotros son rutinarios, pero que ya esto, si lo explicamos en un canal de YouTube, poco menos que os aburriríais y que me tiraríais tomates a la pantalla, porque hay que hacer otro cálculo paralelo a este, pero claro, eso sí es viable el cambio de uso, si no, no tiene sentido hacerlo. Y aquí estamos ya calculando si con el planeamiento urbanístico, es decir, no con lo que hay ahora actualmente, sino con el planeamiento urbanístico. Imaginaos que el edificio se viene abajo, lo derruyen o lo que sea, ¿qué es lo que tiene que ir construido ahí? ¿Cuáles son las normas del edificio que tiene que ir construido ahí? Pues entonces hay que coger ese futuro edificio y también calcularle la superficie construida y dividirlo entre 80. Pero ya os digo que esto mejor lo hagamos los profesionales porque hay que tener unos conocimientos básicos de urbanismo, a pesar de que lo podemos enseñar en un vídeo, igual algún día lo hacemos, pero es un canal, mi canal de Alejandro Arias Arquitecto, pues es un canal más desenfadado y menos técnico, digamos, para no aburrir. Así que lo de la densidad urbanística de superficie construida del edificio entre 80 es el primer paso, pero no es el único paso. Evidentemente luego está la comprobación urbanística. Evidentemente luego en la visita de toma de datos pues está en comprobar la famosa fórmula de superficie útil entre 9 que da la longitud de fachada mínima. Luego hay que conocer también la normativa de habitabilidad, qué fachadas de patios cuentan y qué fachadas de patios no cuentan, las alturas mínimas, qué habitaciones puede dar según qué sitios, mínimo de habitaciones, temas de accesibilidad. Claro, todo esto ya hay que verlo in situ en el inmueble. No es decir, los metros cuadrados construidos del edificio entre 80 ya me dan mucho más viviendas que la que hay, por lo tanto puedo hacer el cambio de uso. No. Esto es el primer filtro y tienes mucha suerte de haber pasado ese 80% de criba. Digamos que por formar parte del 20% que es candidato a ese cambio de uso de local a vivienda. Pero luego a partir de ese 20% también hay que seguir trabajando y de ahí se caerá otro 10% seguramente, otro 15%, porque si fuesen tan fáciles los cambios de uso, pues prácticamente todo el mundo los haría y esto sería jauja. Y no, precisamente porque hay que estar currándose, buscando locales, mirando con un experto, mirando todo lo que hay que mirar sobre normativa. Pues claro,
como hay que trabajar, digamos que esto es un trabajo de inversores, un trabajo de campo, pues entonces es evidente que no es tan fácil, que no todo el mundo lo puede hacer, que no todo el mundo lo quiere hacer, y por eso, claro, la ganancia inmobiliaria es considerable. Pero claro, para hallar un local candidato hay que picar mucha piedra, ¿Se puede tener suerte? Sí, pero la estadística dice que más o menos es un 10%, un 5 o un 10%, y que el primer filtro de superficie construida del edificio entre 80 metros cuadrados por vivienda, la densidad urbanística, pues no la pasa en el 80% de los inmuebles, la ley conocida del 80-20, que aquí también se aplica. Así que ya sabéis, pasar el tema de densidad urbanística está muy bien, pero no es lo único. Aquí empieza el juego de verdad. Cuando ya has pasado eso, pues hay que ir a visitar el inmueble, hay que meterse en los portales de información urbanística, hay que conocerse la normativa, y de la mano de un técnico pues veremos si tu caso es de éxito o tenemos que seguir buscando más locales. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.